Hoy te platicaré de la guerra de cárteles en Tamaulipas. El mismo día que fue atacado el secretario de Gobierno estatal, a Reynosa llegaron 100 elementos del ejército para reforzar la vigilancia en esta zona, la cual es disputada por al menos 5 grupos delictivos. 2 días después de su arribo, hombres armados comenzaron a robar vehículos y a hacer narcobloqueos en protesta por el refuerzo de elementos federales. Y a la par, un grupo delincuencial comenzó a dejar narcomantas a su grupo rival, en las que lo acusa de aliarse a un cártel cuya presencia en Tamaulipas ha sido negada por las autoridades estatales. En este video te platicaré de los narcobloqueos de hoy y de la situación por la que atraviesa la entidad. Bienvenidos al Caporal del 5 de julio, comenzamos. Esta madrugada Reynosa amaneció en medio de narcobloqueos y balaceras protagonizados por la delincuencia organizada en respuesta a los últimos operativos hechos por el Ejército y la Guardia Nacional. El día de ayer llegaron 100 elementos de apoyo de las fuerzas federales justamente para fortalecer esta zona, que es donde hemos tenido los problemas. Efectivamente llegaron para esto. Estás viendo en pantalla los bloqueos ocurridos esta madrugada, en protesta por la llegada de 100 elementos del ejército a Reynosa, como acabas de escucharlo en viva voz del vocero de seguridad de Tamaulipas en una declaración que emitió ayer. Este refuerzo, el refuerzo de la vigilancia en la región, ocurrió luego de que el segundo servidor público de mayor importancia en el organigrama del gobierno del estado de Tamaulipas, el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas, fue atacado a tiros la madrugada del pasado lunes 3 de julio por un comando en la carretera que comunica Reynosa con el municipio de San Fernando. Por fortuna el secretario sobrevivió, lo hizo, de hecho sobrevivió de manera ilesa y aseguró que seguirá en el cargo, pues, sirviendo como funcionario público. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como bien lo saben, hoy en la mañana fuimos agredidos por civiles armados. De antemano, les doy las gracias por tantas muestras de cariño, por todas esas llamadas, esos mensajes a través de las diferentes redes, medios de comunicación, a todos y cada uno de ustedes, por su preocupación hacia un servidor y todo el equipo que nos acompañaba. Sobre este ataque y sobre la llegada de refuerzos del ejército te platiqué en este video que te muestro en pantalla. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles. Y justo han pasado 2 días desde el ataque y desde la llegada del ejército, de refuerzos del ejército para tratar de dar con los quienes perpetraron este ataque. Y llegaron a Reynosa, como pudiste notar. Y a 2 días de ese acontecimiento ya hubo bloqueos por parte de la delincuencia organizada. Según han informado las autoridades estatales, en los parques industriales del sector sur y sureste, hombres armados robaron camiones de transporte industrial, bajaron a los trabajadores de las maquiladoras para usar esos vehículos para hacer los narcobloqueos. Lo mismo hicieron también con camiones del transporte público. Estos bloqueos fueron registrados hoy entre las 5 y las 6 de la madrugada en la carretera que comunica Reynosa con San Fernando. También hubo 2 bloqueos en la colonia Paseo de las Flores, mientras que hubo robo de vehículos para usarlos en los bloqueos. Estos robos se hicieron en la colonia Los Almendros, Valle Soleado y Pirámides. Además, en el municipio de San Fernando fueron reportados disparos en al menos 2 puntos. Pero no solamente ocurrió eso. La movilización de la delincuencia organizada no solo responde a las protestas por el incremento de la presencia y patrullajes de elementos federales, sino también a peleas entre grupos delictivos. Esta misma madrugada aparecieron también en Reynosa varias narcomantas como estas que te muestro. Estas mantas aparecieron también en la carretera Reynosa-San Fernando y están firmadas por el líder del grupo de los Escorpiones, Eduardo alias El Negro, y están dirigidas al líder de los Metros, César Morfín alias El Primito.
Como sueles saber, no suelo compartir narcomensajes o narcomantas en este canal, debido a que no busco ser vocero de la delincuencia organizada. Sin embargo, todo esto está ocurriendo en un contexto bastante relevante, es por ello que se vuelve de interés periodístico el compartírtelo, debido a la intensa actividad de la delincuencia organizada que está habiendo en Tamaulipas y en específico en la zona de Reynosa y San Fernando. El líder de los Escorpiones, aquí el firmante de estas mantas, es hermano del anterior líder de los Metros, Samuel Flores, asesinado en septiembre del 2011. Actualmente los Escorpiones y los Metros mantienen una rivalidad, y como pudiste apreciar en las mantas, el negro acusa a El Primito de haber hecho una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para vender cristal y desviar los ingresos que deben de ser, señalan, ingresos para el Cártel del Golfo, y los desvía al estado de Jalisco. Dicho de otro modo, el líder de los Escorpiones acusa al líder de los Metros de aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y justo me voy a detener aquí para mostrarte este mapa con el objetivo de entender todavía mejor lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Estás viendo en pantalla las carreteras que comunican tres municipios. Al noroeste, es decir, arriba a la izquierda, ves Reynosa, en el extremo izquierdo, en el último punto que está. Al noreste, arriba a la derecha, está Matamoros, y al sur se encuentra San Fernando. Las carreteras que comunican estos tres municipios forman una Y, y es muy importante entender esta conformación geográfica porque permite entender las disputas en la zona entre grupos delictivos. El ataque en contra del secretario del pasado lunes ocurrió en la carretera que va de Reynosa a San Fernando, es decir, del punto de arriba a la izquierda al punto que está abajo. Esta carretera conecta el sur y el norte de Tamaulipas y ha sido disputada por años, de hecho más de una década, por delincuentes que pretenden controlar el tráfico de drogas, personas y armas. Matamoros, en cambio, que lo ves arriba a la derecha, es un punto fronterizo importante y es bastión del Cártel del Golfo. En el año 2010, cuando se separaron el Cártel del Golfo y los Zetas, San Fernando, que te vuelvo a mostrar el mapa en el punto del sur, San Fernando se convirtió en campo de batalla y zona de secuestros y desapariciones masivas. Seguramente recordarás la masacre de 72 migrantes en ese municipio. En los últimos meses, según reportes policíacos, el grupo de los Escorpiones, que es afín al Cártel del Golfo, intentó hacerse del control de San Fernando y desplazar a los Zetas vieja escuela de esta zona. Si has seguido mis videos, mis últimos videos, recordarás seguramente este que te traje a este canal, en donde te platiqué cómo tras la desaparición de los Zetas, sus integrantes se dividieron en dos grupos, en el Cártel del Noreste y en los Zetas vieja escuela. Bueno, el Cártel del Noreste se quedó con Nuevo Laredo como base, mientras que los Zetas vieja escuela tomaron San Fernando y Ciudad Victoria como su bastión. De tal forma que, vuelvo a compartirte el mapa, cuando los Escorpiones intentaron tomar San Fernando, los Zetas vieja escuela hicieron una alianza con los Metros, que es otro grupo afín al Cártel del Golfo. Aunque los Metros operan en Reynosa, decidieron apoyar a los Zetas vieja escuela. Reynosa está en el mapa, en el punto de arriba a la izquierda. Decidieron apoyar a los Zetas vieja escuela porque saben que San Fernando es zona de paso de droga y de migrantes, de tal forma que no estaban dispuestos a pagarle impuestos a los Escorpiones. Y encima de ello también la plaza de San Fernando está siendo disputada por el cártel, una guerra entre grupos delictivos, tema que también te anticipé en este otro video que te traje a este canal. Te lo traje el pasado 30 de abril, en donde se rumoraba también la aparición en la escena, en la disputa, del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual fue negado en varias ocasiones por las autoridades estatales y federales, pero que hoy en las narcomantas los Escorpiones vuelven a poner el tema sobre la mesa, y que de ser cierto dificultarían todavía más la situación en Tamaulipas. De todos los videos a los que he hecho referencia, te voy a dejar las ligas en la descripción de esta transmisión, o te recomiendo que vayas a la lista de reproducción Noticias de Tamaulipas. Ahí encontrarás detalle de cada uno de estos acontecimientos. Y es precisamente en este contexto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó al secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, a que vaya a Matamoros, además de revisar la construcción de instalaciones aduanales,
a respaldar personalmente al gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, y ya no nada más se trata de un respaldo del secretario de la Defensa Nacional, sino también del titular de la Secretaría de Marina. No está solo el gobernador, hoy precisamente va para allá, va a Matamoros, que se está iniciando la construcción del puerto, va el almirante Ojeda con el gobernador y le instruí que diera a conocer nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el gobernador de Tamaulipas. Me interesaba ponerte en contexto y exponer todo este tema a detalle con el mapa y distribución de grupos delictivos para comprender mejor lo que está ocurriendo en Tamaulipas, debido a que en una versión simplista de la inseguridad en la entidad, también desde Palacio Nacional el presidente dijo ayer que todo esto es producto de rivales políticos. Sin embargo, el problema estriba en que si nuestras autoridades no reconocen cuál es el verdadero problema, difícilmente habrá una solución y por el contrario, como ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años en esa entidad, la situación se recrudece. Esto también dijo el presidente en la conferencia matutina de ayer, 4 de julio. Te lo muestro, por cierto, estoy al tanto de la reunión entre la alcaldesa con un integrante de la delincuencia organizada, alcaldesa de Chilpancingo Guerrero. Te voy a traer, ese será tema de mi próximo video. Ahora sí. Una gente honesta, limpia, y desde luego quedaron algunos resentidos, como es natural, y están queriendo enrarecer la vida pública en Tamaulipas.